Dios les bendiga, bienvenidos nuevamente a nuestro podcast Verdad y Vida. Esta es nuestra segunda temporada y estamos muy contentos de poder tenerlos con nosotros. El tema de hoy es reconociéndonos. Me pareció tan importante el saber que la base de todo, cuando nosotros empezamos a trabajar en cuanto a querer agradar a Dios, es importante que nosotros sepamos en dónde estamos, en qué ubicación estamos, qué cosas estamos haciendo mal, qué cosas quizás son parte nuestra, de nuestras costumbres, parte de nuestra personalidad, de nuestro comportamiento y que sin embargo no están alineadas con la voluntad de Dios. Y es importante pararnos un momento y analizarnos y mirarnos, decir, ¿cómo estoy? ¿Cómo soy yo? En este tiempo tan convulsionado y que estamos tan entretenidos porque las redes nos mantienen ocupados, entretenidos, no nos da ese tiempo para frenar un poco y ponernos a analizar cómo estoy. ¿Cómo soy yo? ¿He avanzado? ¿He retrocedido? ¿Me he estancado? Y quiero leerles Salmo 51:3. Y aquí David está diciendo, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Y aquí en esta parte yo iba a decir como, wow, o sea, David, qué bueno, porque él dice que él reconoce sus transgresiones y yo lo iba a nombrar héroe de mi vida. Y después, cuando usted lee bien el Salmo completo, dice que esta parte David dice que reconoce sus transgresiones, pero esto fue después de que el profeta Natán lo había visitado. Para aquellos que no saben la historia o solo para traerles a memoria, en 2 de Samuel 12, si usted desea, usted lo puede leer todo, pero ahí relata cuando el profeta Natán va y le visita a David. Y cuán maravilloso es Dios, que usa Natán una historia para acercarse a David y le dice, te vengo a contar la historia de un hombre rico que tenía muchas ovejas y muchas vacas y había un hombre pobre que solo tenía una corderita. Y le dice, sin embargo, llegó un extranjero y el hombre rico mandó a matar la corderita del hombre pobre para darle al extranjero. Y David se enoja demasiado y dice, ¿quién es este hombre? Lo vamos a hacer que pague 4 veces el valor de la corderita. Y Natán le dice a David, ese hombre eres tú. Y yo pienso que si Natán, el profeta, lo hubiera desarrollado de otra manera, si le hubiera dicho, David, ¿qué has hecho? ¿Cómo has pecado? ¿Por qué tú tomaste una mujer que no era tuya? ¿Y por qué mandaste a matar a Urías? Quizás David se hubiera visto por un filtro, como todos nosotros. Por eso hay ese versículo que dice que nosotros deberíamos ver la viga de nuestro ojo y no la paja que hay en el ojo ajeno. Si nos imaginamos una viga, sabemos que es lo suficientemente grande. Yo creo que dicen que pasados los 40 años como que nuestra vista empieza a debilitarse y no podemos ver de cerca. A algunos quizás les cuesta. A mí ya cuando me estoy depilando un ojo es como que, ¿qué me pasa? ¿Por qué no miro bien la ceja que me tengo que quitar? Y solo porque se va debilitando un poquito la vista. Ahora imagínese que tengamos una viga en nuestro ojo y a pesar de que tenemos una viga en nuestro ojo, podemos ver la pequeña astilla en el ojo del otro. Quiere decir que para vernos a nosotros mismos, como que nos ponemos muchos filtros, muchas capas, o quizás ni siquiera nos hemos puesto a analizarnos, sino que todo el tiempo estamos muy pendientes de los demás, cómo hablan, cómo actúan, cómo son. Hay gente que es muy observadora y que solo con mirar los comportamientos y las cosas pueden saber cómo esta pareja está en problemas, este matrimonio no anda bien, esta persona es muy celosa, esta persona es envidiosa, y hay gente, he conocido gente así que solo a base de observación puede darse cuenta el estado de la gente alrededor. Y yo me pongo a pensar, ¿qué tal si nosotros ahora nos ponemos a ver ahí? Porque ¿qué beneficios sacamos nosotros mirando a los demás? Vamos a llenarnos de críticas, vamos a quizás sentir, si nos comparamos, como nosotros nos estamos viendo a través de filtros y nos estamos viendo con mucha misericordia, nos vamos a ver como que somos mejores que los otros. Y en esta hora
yo le vengo a hacer un llamado, o vengo a hacer el llamado para todos, para que nosotros seamos los que nos analicemos. Me puse a estudiar, usted seguramente ha escuchado el síndrome de la rana hervida. Y yo me puse a analizar porque ¿será verdad? ¿Será mentira? Pues resulta que es mentira. Es solo una analogía que se usó y de ahí se creó un mito. Pero sirve mucho como un método de educación para nosotros. Porque, ¿cuál es la historia? Dice que a las ranas lo que hacen es que les ponen en una olla de agua y el agua está fría y empiezan a calentarla a fuego lento. Y ahí el agua empieza a calentarse de a poco. La rana tiene la facultad de que ella puede ajustar la temperatura en su cuerpo. Y a medida que el agua empieza a subir en temperatura, la rana también empieza a ajustar la temperatura de su cuerpo. Entonces, esta historia o analogía que le digo que no es verdadera, entonces dice que cuando ya el agua está demasiado caliente y es tiempo de peligro, cuando la rana tendría que saltar de la olla, como ella gastó mucha energía ajustando su temperatura a la temperatura del agua y estaba tan exhausta que en el momento del peligro ya no pudo salir, ya no pudo saltar. Entonces fue cocinada. Y así es lo que nos sucede a nosotros. Muchas veces nos adaptamos a nuevas corrientes, nos adaptamos a nuevas tendencias, nos adaptamos al medio ambiente donde estamos. Quizás si en su trabajo, por ejemplo, todos están descontentos con el jefe y usted también empieza a estar descontento, usted también empieza a quejarse acerca de que injusticia en este trabajo, aquí no nos tratan bien, aquí no aprecian lo que nosotros hacemos. Y sin darnos cuenta, así como esta analogía de la ranita, empezamos a ser parte de ese ambiente y ya perdimos lo que quizás en el Señor habíamos ganado. Porque recordemos que una de las grandes cosas que siempre nos están recordando en la palabra de Dios es que tenemos que ser agradecidos. Dice, en toda circunstancia, preséntate al Señor con acción de gracias. Las acciones de gracias abren puertas a bendiciones. Pero cuando estamos en ambientes así, nosotros simple y llanamente llegamos y empezamos a quejarnos. ¡Qué barbaridad! Es que aquí nadie hace nada más. Yo soy la única que trabajo, yo soy la única que llega a tiempo, yo soy la única que limpia aquí, yo soy la única que entrega el trabajo a tiempo. Y empezamos a quejarnos de absolutamente todo y no nos damos cuenta, como la ranita, que la temperatura ya está caliente, que nosotros fuimos absorbidos por esa queja y que ahora nuestro carácter y cómo nosotros nos estamos comportando ya no es de agrado para el Señor. A algunos nos puede pasar en cuanto a la salud. ¿Cuántos estando saludables se sienten muy bien? Y de pronto, por ejemplo, le voy a poner el ejemplo de la fascitis plantar, que creo que cada vez es un poco más común. Es aquel dolor en el talón que le da a uno y sucede en las mañanas. Pero ¿qué pasa? Que a medida que usted va caminando, como que ese músculo, ese tendón se va calentando y ya después durante el día le deja de doler. En la noche, nuevamente, cuando usted va a dormir y entonces el pie vuelve a su posición y está frío, la mañana siguiente le vuelve a doler. Pero como a medida que usted se va moviendo, le pasa el dolor, pues usted dice, está bien y no presta atención a ese síntoma. ¿Qué pasa? ¿Es algo normal? No. ¿Es una manera en la que deberíamos vivir? No. Pero nos vamos acostumbrando. ¿Cuántos les sucede lo mismo en cuanto a la salud? El colesterol alto, la presión alta, y les dice como que empieza, ay, este dolor de cabeza, ¿qué es? Qué raro. Y luego lo empezamos a cambiar. Bueno, me tomo una Tylenol y se me quita el dolor. Me tomo un café y me siento mejor. Sí, porque el café hace que las venas se dilaten y pues el corriente sanguíneo fluya más y quizás le va a aliviar, pero eso no le está sanando. Y después muchas veces dejamos que las enfermedades avancen y cuando ya es una enfermedad muy crónica o que quizás ni siquiera tenga ya un remedio, ahí es cuando llegamos al doctor. ¿Y cuántas veces eso sucede en cuanto a nuestra alma? En nuestra vida espiritual nos enfriamos tanto, nos alejamos del Señor, pero no nos dimos cuenta qué tan lejos estamos. ¿Cómo estoy ahora? No, porque no paramos. Simple y llanamente nos fuimos adaptando
adaptando a las nuevas circunstancias, nos fuimos adaptando a una manera nueva de hablar, nos fuimos adaptando a un nuevo comportamiento y no nos dimos cuenta qué tan lejos de lo que el Señor quería que estemos, pues ahora nos encontramos. Quería hablarle también de Adán y Eva, por ejemplo, porque en Génesis 3:7 dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y ahí usted sabe, no sabemos exactamente cuánto tiempo ellos ya vivieron en el huerto y vivieron desnudos y nunca se dieron cuenta que estaban desnudos, sino que en el momento en el que ellos comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal, ahí de pronto dice, sus ojos fueron abiertos y conocieron que estaban desnudos, porque ellos vivían en un huerto donde todo era perfecto, donde todo era bondad, donde todo era bien. Por lo tanto, ellos no tenían parámetros de comparación para ver cuándo había algo malo. Cuando ellos desobedecen y cuando ellos pecan y cuando entra la muerte, de pronto ellos conocieron que estaban desnudos. Y ahora a nosotros quizás nos pasa lo contrario. Estamos en un mundo convulsionado, estamos en una sociedad que está cada vez peor. Y entonces en medio de esa sociedad que está mal, nosotros pensamos que somos muy buenos porque, por ejemplo, ahora en mi país, lastimosamente, las cosas están un poco feas. Soy ecuatoriana. Le acaban de matar a un candidato a la presidencia y se ve que el sicariato, por ejemplo, el tráfico de drogas, es una cosa que ha crecido en los últimos años terriblemente ahí. Y entonces dicen que hay gente que mata a otra por $20. Y yo si me pongo a comparar y digo, yo no mato, yo no consumo drogas, yo no trafico drogas, yo no me meto en lío con la gente. Si yo me comparo en cuanto a cómo está el sistema y a la gente que está afuera, yo voy a resultar casi un ángel, o sea, me van a faltar las alas nada más. Pero aquí es cuando nosotros tenemos que compararnos ¿con quién? Con Jesús. Tenemos que ir a la palabra del Señor y ver qué es lo que el Señor demanda de mí, cuál debe ser mi comportamiento, cómo yo realmente tengo que ser. Y otra de las historias que le quiero leer está en Éxodo 4, 6, 8 y esta es la versión de la Nueva Biblia de las Américas. Y dice, y Moisés metió la mano en su seno y cuando la sacó estaba leprosa, blanca como la nieve. Vuelve a meter la mano en tu seno, le dijo él. Y él volvió a meterla en su seno y cuando la sacó se había vuelto como el resto de su carne. Para aquellos que no saben, esta es la parte en la que el Señor le está diciendo a Moisés que Él es el escogido, Él es el que va a liberar al pueblo de Israel, que Él es el que los va a sacar de Egipto. Y Moisés ahí le está diciendo, pero ¿cómo iré? ¿Qué señales voy a dar? Yo ni siquiera puedo hablar bien. Y pues Él le dice primero, te he dado una vara y usted sabe que él tira la vara se convierte en serpiente, pero luego el Señor le dice a Moisés que meta la mano en su seno. Y esta es una pensada mía, pero cuando sacó la mano dice que estaba leprosa. Yo pienso, le digo, es un pensamiento personal, que así era como estaba el corazón de Moisés. Recordemos que él salió de Egipto huyendo porque había matado a un egipcio. Él vio que estos estaban maltratando a la gente que era de su pueblo y él fue y los mató. Y de ahí salió huyendo y ahora el Señor le está llamando. No sé qué había en el corazón de Moisés, pero no creo que había nada malo. Bueno, porque en el momento en el que él mete la mano ahí, entonces el Señor le muestra y resulta que estaba leprosa. ¿Qué había? Quizás ira, quizás coraje, no sé si se sentía menospreciado en cuanto a porque él no podía hablar, a pesar de que sabemos que Moisés, como él creció en Egipto y fue educado en las mejores escuelas ahí, él era un experto, él era un estratega para guerras, él era un conocedor de muchas cosas y nosotros leemos un poquito acerca de
en cómo creció Moisés. Recordemos que la hija de Faraón lo adoptó y entonces creció como uno de ellos. Así es que Moisés era muy sabio, no era cualquier persona. Sin embargo, dentro de él, cuando vio que le mataron y sabía sus raíces, no sé si en cierto punto él se sentía avergonzado de donde él venía, y todas esas cosas él las tenía guardadas en su corazón. Ahora yo me pongo a pensar, si nosotros metemos nuestra mano en nuestro seno y la volvemos a sacar, ¿cómo estará? Para eso es este episodio, para decirnos, analicémonos, paremos un poquito cómo estoy. Porque si no conozco mi estado de ahora, del presente, pues no voy a poder trabajar en cuanto a eso. Dios nos ha dejado al Espíritu Santo para que Él sea nuestra guía, para que Él sea nuestro consejero, para que Él sea nuestro ayudador. Y a Él le podemos decir, ayúdanos a vernos, ayúdame a conocerme a mí mismo, revélame quién soy yo realmente y qué cosas tengo guardadas en mi corazón, porque quizás mi corazón puede tener lepra y ahora yo quiero meter mi mano en ti, meterme yo en ti, para que ahora pueda volver mi carne a la naturaleza, volver a ser normal nuevamente, quitar esa lepra y ser como tú me creaste y con el propósito que tú tienes para mí. Ahora le voy a hablar un poquito acerca de los que volvieron en sí. En Lucas 15:17 está el ejemplo del hijo pródigo. Yo creo que absolutamente todos sabemos esto. Pero dice ahí, entonces volviendo en sí, dijo, ¿cuánto de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra, pero yo aquí perezco de hambre? ¿Pero qué pasó? Él volvió en sí. Quiere decir que él, en el tiempo que estuvo alejado de la casa del padre, en el tiempo que tuvo dinero, en el tiempo que estuvo divirtiéndose con mujeres, bebiendo, él no estaba pensando, no estaba consciente de lo que estaba haciendo. ¿Y qué pasó? El Señor le llevó a caer tan bajo, bueno, consecuencia de sus decisiones, porque lastimosamente también muchos decimos cómo el Señor permitió que caiga tan bajo. Pero a veces son consecuencias de nuestras decisiones. El Señor nos habla, el Señor nos dice, y sin embargo muchas veces nosotros ignoramos y queremos hacer lo que ya nosotros predispusimos en nuestro corazón. Nos cegamos a todo consejo, no quisimos oír a nadie, sino que queremos hacer nuestra voluntad. Y en ese momento vamos con todas las fuerzas y queremos hacer algo. Sin embargo, las consecuencias a la final de nuestras decisiones nos van a alcanzar. Y eso es lo que le pasó a él. Le alcanzaron las decisiones, las consecuencias de sus decisiones. Malgastó el dinero, hizo lo que quería. Entonces se encontró que pobre y peleando por la comida con los cerdos, hasta que en un momento entonces él volvió en sí. Y ahí dijo, ¿cuánto de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra? Pero yo aquí perezco de hambre. Y ahora yo le quiero decir, aquí en este país tenemos la ventaja de que de hambre creo que muy difícil que alguien muera de hambre aquí, porque la comida es algo que abunda. Y si es que alguien tiene necesidad, pues siempre está aquí en la iglesia, por ejemplo, cuando hacemos actividades, gracias al Señor, hacemos algo y podemos pensar muchas veces, ay, Dios mío, esperemos que nos alcance la comida. Y al final, pues se termina la reunión y cuando todos han traído algo, al final cada uno lleva a su casa algo y pueden pedir, quedó comida, le puedo dar, y se lleva, y lastimosamente muchas veces la comida hasta se nos daña porque no hemos terminado, no hemos podido comer todo lo que tenemos en la refrigeradora. Pero en cambio, quizás en la casa del Padre lo que hay es paz. Y nosotros estamos afuera muriéndonos con ansiedad, porque sabemos que esa es la enfermedad de la actualidad. Esa es la enfermedad que está atacando. Y ahora nosotros podemos ir y decir, ¿cómo? Si en la casa de mi Padre hay abundancia de paz, ¿por qué yo aquí voy a estar ansioso? ¿Por qué yo aquí voy a estar preocupado? ¿Por qué voy a estar estresado?
¿Por qué voy a estar deprimido si en la casa de mi Padre hay abundancia de paz? Ese sería el tiempo que ahora nosotros tenemos que parar y volver en sí y decir, espérate, ¿por qué estoy así? ¿Por qué estoy alterada? ¿Por qué estoy reaccionando tan agresivamente? ¿Por qué mi respuesta es con ira? ¿Por qué estoy todo el tiempo tan irritable? ¿Por qué estoy actuando así? ¿Qué es lo que me está sucediendo? Es un momento en que nosotros nos sentemos y pidámosle al Espíritu Santo, Espíritu Santo, ayúdame, muéstrame qué es lo que está sucediendo en mí. Veamos que, por ejemplo, en organizaciones como los Alcohólicos Anónimos, es muy necesario, ellos me parece que se sientan y dicen, hola, mi nombre es tal y yo soy un alcohólico, porque es necesario confesar qué son, cuál es el problema que tenían para en base a eso trabajar. Y no sé si a usted le pasa, pero a mí sí, a nosotros nos cuesta mucho el sentarme y decir, bueno, yo soy Tania y a mí me cuesta mucho esto, o yo soy esto, y poner ahí mi mayor defecto, aunque yo esté consciente. Yo quiero como justificarme y decir, pues yo soy así, pero lo que sucede es que es consecuencia de mi niñez. Es consecuencia de que la sociedad me ha tratado así. Soy así, pero porque... Y queremos ponerle la responsabilidad a los otros. Y ahora, este momento, yo creo que es tiempo de que nos sentemos y digamos, ok, Espíritu Santo, muéstrame cómo estoy yo, para reconocer cuál es mi defecto. Quizás uno, porque si nos muestran todos a la vez, va a ser abrumador, como cuando nos ponemos a arreglar algo y sacamos algo y queremos acomodar una cosa y cuando vamos a poner esa cosa en el lugar que corresponde, abrimos ese cajón y ese cajón también está desordenado y entonces ahora tiene todo un desastre por todo lado. Pero podemos pedirle al Señor en su misericordia que nos vaya mostrando poco a poco las cosas en las que nosotros tenemos que trabajar. Hay otra persona también en la Biblia que también volvió en sí. Hechos 12:11. Pero aquí Pedro volvió en sí. Vemos que el hijo pródigo volvió en sí para ver en el estado tan bajo en el que él había caído. Y cuando él ya estaba como peleando la comida con los cerdos. Pero aquí vemos en Hechos 12:11, cuando Pedro volvió en sí, dice ahí, dijo, ahora sé en verdad que el Señor ha enviado su ángel y me ha rescatado de la mano de Herodes y de todo lo que esperaba el pueblo de los judíos. Y en esta parte, si usted lee todo el capítulo, Pedro estaba preso y tenía 2 guardias a su lado en la cárcel. Sin embargo, Dios envía un ángel y el ángel viene, toma a Pedro y lo saca de la cárcel. En el momento que el ángel lo está sacando, que el ángel lo está librando primero de los 2 guardias que tiene a los lados, que está pasando la puerta de la primera de su celda, luego la puerta de la cárcel, y cuando ya lo saca, Pedro no sabe qué está pasando. Dice, bueno, ¿estoy teniendo una visión o qué es lo que está sucediendo? Pero ya cuando está fuera y él se mira y mira a su alrededor, dice ahí que ahí él se dio cuenta, o sea, él volvió en sí. Y de ahí dijo, en verdad que el Señor ha enviado su ángel. O sea, ya cuando estaba afuera es que él se dio cuenta, esto es una realidad, no es una visión, no es un sueño. De verdad, Dios me ha rescatado de la mano de Herodes. Y qué sorprendente es, porque hay veces que cuando Dios hace maravillas en nosotros, no nos damos cuenta. Yo cuento la historia de la primera vez que yo vine a este país. Yo tenía como 9 años más o menos. Y cuando uno llega, yo pienso que a un lugar que va de menos a más, uno se puede adaptar fácilmente a los cambios. Entonces usted llega acá y pues abre la llave de agua, cae el agua con potencia. En todas las casas me parece que tienen el acceso a agua caliente, agua fría, en el lavabo de su baño, de la cocina. Hay agua las 24 horas del día. La contaminación es menor en algunos sectores. Las calles son limpias y entonces uno llega acá y se adapta, llega y lo piensa como que esto es lo normal, así es como es.
Yo volví al poco tiempo de regreso a mi país y recuerdo que, imagínense, hace bastante tiempo, que yo veía desde el avión y desde el avión cuando yo empecé a mirar hacia abajo y entonces empecé a ver el tamaño de los buses. Y entonces eran pequeñitos, 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 la contaminación, y empecé a salir a las calles y ya se veía basura en las calles. Y de pronto llega y cuando uno abre la llave, pues la potencia con la que caía el agua no era la misma que acá. Y ahí yo me di cuenta de lo que yo había tenido los pocos meses que yo estuve aquí, que no tenía ya. Cuando yo estuve aquí, pues yo lloré como una loca para volver a mi país día y noche, y no veía nada bueno por aquí, porque todo lo que yo quería era volver con mi familia. Y ahí yo me di cuenta que nosotros nos adaptamos fácilmente cuando tenemos algo mejor y lo empezamos a tomar como es natural, como lo aceptamos. En inglés lo dicen, we take it for granted. Entonces es como, ya está, yo lo acepto, es lo que es. Y no apreciamos. Y aquí esto me parece que cuando Pedro volvió en sí, era cuando ya él estaba afuera. Y en este momento que yo estoy haciendo un llamado a que nosotros nos reconozcamos en dónde estamos, creo que también es importante que reconozcamos de dónde el Señor nos sacó, de dónde estábamos y a dónde el Señor nos ha llevado. Porque pienso que en algunos de los casos no tiene que ser necesariamente que todos hayamos retrocedido o que todos estemos haciendo mal. Espero en el Señor que seamos muchos los que ya hayamos avanzado, pero aún así es necesario que nosotros nos sentemos y volvamos en sí y veamos las maravillas que el Señor ha hecho. Siempre mirando qué es lo que el Señor ha traído hasta ahora, qué es lo que el Señor me ha bendecido hasta ahora. Casi para ir terminando, le quiero leer el Salmo 51:6. Les recuerdo que al inicio nosotros empezamos leyendo Salmo 51:3, que es cuando David está diciendo, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Y si leemos más adelante, en Salmo 51:6 dice, he aquí, tú deseas la verdad en lo más íntimo, y en lo secreto me harás conocer sabiduría. Y yo digo, gracias, Señor, porque sí, el Señor lo que quiere es la verdad en lo íntimo. El Señor no quiere avergonzarnos. El Señor no quiere decirte, ¿sabes qué? Una vez que tú te analices y que veas dónde está, quiero que salgas al parque y que tú confieses tu pecado en público. Eso es lo que a mí me agrada. No, el Señor lo que quiere es que nosotros seamos verdaderos en lo más íntimo. Y eso lo podemos hacer cada día. Quizás antes de ir a dormir, venir y presentarme delante de Dios y desear y manifestarme realmente como soy. Decirle a Él la verdad. Él ya lo conoce todo, Él lo mira todo, pero Él espera que nosotros nos presentemos delante de Él y que nosotros le digamos la verdad en lo íntimo. La verdad que Él ya conoce. Él está llamándonos. Yo quiero conocer la verdad en lo íntimo. Incluso en la Santa Cena, ahí también es otro llamado del Señor a nosotros. Nos llama ¿a qué? A un autojuicio. Dice, vengan aquí, este es un juicio, pero lo que Él nos llama es, tú analízate lo que tú haces y tú sé tu propio juez. Y de ahí participa del pan y del vino. ¿En qué? En lo íntimo. Y aquí en lo íntimo es cuando nosotros tenemos que analizarnos. Para terminar, quiero leer Salmo 51:17 y dice, los sacrificios de Dios son el espíritu contrito. Al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. Y en la versión BAD dice, el sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. Pero para tener un corazón quebrantado o para tener un corazón contrito, necesitamos saber en dónde estamos. Porque si nosotros tenemos un concepto muy alto de nosotros mismos, ¿qué humildad puede haber? Quizás yo me voy a presentar al Señor y voy a decir, he aquí tu sierva la perfecta. Entonces no va a haber un corazón contrito y humillado. Así es que en esta hora, con esta parte de los salmos, te dejo para que hoy quizás en lo íntimo nos acerquemos al Señor y le digamos,
Ayúdame, Espíritu Santo, a saber cómo estoy, en dónde estoy ubicado y qué es lo que tengo que mejorar. Yo sé que el Espíritu Santo nos va a hablar y entonces vamos nosotros a saber en qué es lo que tenemos que trabajar para mejorar y para ser agradables al Señor. Y siempre acordándonos que dice aquí que Él, un corazón contrito y humillado, Él no lo desprecia. Dice ahí que Él no quiere sacrificios, sino que Él lo que quiere es nuestro corazón contrito y humillado. Así es que espero que este tiempo te haya servido para que hagas un pare en la rutina y para que empieces a analizarte y veas quizás tu progreso. Y si no, si retrocediste un poquito, para que vengas y te pongas a cuentas con Dios. Más adelante vamos a estar hablando un poco acerca de los temperamentos, para que eso también nos dé una guía, para que nos conozcamos mejor y para que entendamos quizás por qué actuamos de cierta manera y qué es lo que tenemos que mejorar. Que el Señor les bendiga. Nos vemos, primero Dios, la próxima semana.